Leemos Juan capítulo 11, versículo 28. Dice que después que Marta dijo la terrible confesión de los 3 títulos que están en el versículo 27, arranquemos del 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: de seguro va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Le puse un título a este mensaje y creo que el título bien se lo merece. Juan 11:5, si quiere léalo conmigo. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este capítulo es el amor corriendo por todo el capítulo. Es muy difícil no ver el amor en este capítulo. Y estoy convencido que el título vale, porque vamos a ver algunos textos que el amor está plenamente en este capítulo. Pero quisiera que antes que arranquemos con nuestro texto de esta tarde, podamos ir a Lucas 10, y podamos ver un poquito el carácter de estas 2 hermanas, que la tenemos bien conocida, las conocemos. Tranquilamente Marta podría ser uno de nosotros y María también. Se parece mucho, como Pedro, ¿no? A veces siento que Marta es medio parecida a Pedro. Es de ese bando. Lucas 10, 38 dice que aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá podemos ver un poquito el carácter de estas mujeres. En una aldea de Betania, a unos 4 kilómetros más o menos del templo de Jerusalén, estaba el hogar de estas hermanas con un hermano llamado Lázaro. Ese era el hogar donde Jesús entró. Esta expresión que Marta se preocupaba implica que Marta estaba absorbida por muchos
quehaceres domésticos, por mucho trabajo. Le daba una prioridad muy alta a sus quehaceres. Es evidente que Marta estaba preocupada en exceso por asuntos que no tenían por qué complicarle la vida. Muchas veces somos como Marta. Nos preocupamos y dejamos que nos quiten el sueño y la alegría, cosas que no deberían quitarnos ni la alegría ni el sueño. Pero hay cosas espirituales muy importantes que ni fu ni fa. Muchas veces nos sucede esto. El Señor le dijo que María había elegido que había una sola cosa importante y que María había escogido la buena parte. Entonces, la única cosa necesaria lo ejemplificaba María. María era el ejemplo en ese momento de lo que era realmente necesario. Jesús estaba hablando, entonces no hay nada que hacer, solo escuchar. ¿No le gusta? Y es necesario, como María, tener una actitud de adoración. Yo me imagino a María sentada a sus pies, con unos ojitos de adoración. Capítulo 12 de Juan la vamos a ver que no se va a aguantar María. Y tiene que ver con una actitud también de meditación. Es imposible recibir lo que Dios tiene para tu vida si no lo meditas, si no lo rumeas, si no lo piensas una y otra vez, muchas veces. Te vas a perder el punto del por qué Jesús está en tu vida. Es necesario adoración y meditación como hizo María para escuchar con una mente abierta y con un corazón dispuesto a las palabras que Jesús está enseñando. Podemos estar en el culto, pero todos sabemos que muchas veces nuestra mente no nos permite escuchar la palabra de Dios. Estamos preocupados si dejé la cafetera en el fuego, si cerré bien el candado, si voy a comer a la noche, un montón de cosas. Ya estamos pensando en el trabajo de mañana y no podemos disfrutar el culto. No podemos disfrutar escuchar al Señor. Muchas veces María escogió la mejor parte. También, hermanos, quiero decirles que tenían caracteres totalmente diferentes estas hermanas. Una era laboriosa, trabajadora, dura, y la otra era más reflexible, más meditativa, era más de prestar atención. Pero no debemos confiar en nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter nos puede jugar una mala pasada. No siempre, mayormente no es siempre, como somos, no nos trae bendiciones. ¿Le ha pasado? Yo soy así de franco. Montón de problemas le trae por ser franco. ¿No? No siempre hay que ser franco. No, yo soy así, calladito. No siempre ser calladito trae bendición. A veces era necesario ¿qué? Hablar, decir. Entonces no debemos confiar que porque somos así, esto no va a traer siempre bendiciones. Porque vamos a ver en el relato nuestro que María está fuera de foco. Y vamos a ver que Marta, la que está fuera de foco en en lo que hemos leído, espere que lo reitero, Lucas 10:38, les pareciera que Marta estaba fuera de foco. En nuestro texto, vamos a ver, mínimamente están empatadas. Mínimamente. Entonces, las acciones de estas dos hermanas son acorde con lo que hemos visto en Lucas 10. Marta era activa y animada, se preocupaba con muchas cosas. María era callada y analítica, se sentaba a los pies de Jesús, oía su palabra. De acuerdo con las costumbres judías, quienes sufrían una pérdida familiar eran personas que venían
familiares, amigos, y hasta se contrataba, si estaban bien de bolsillo, unos lloradores profesionales para darle más fuerza al velorio. ¿Cuántos vieron Esperando la carroza? ¿Se acuerdan, no? Bueno, tiré algo viejo, por ahí los jóvenes no saben nada. Lo siento, hay YouTube, pueden verlo también. Entonces hay mucha gente que llora, y bueno, en la casa de María y de Marta estaba sucediendo esto. Pero yo quiero decirle que el capítulo 11 trata del amor. Porque Juan 11:3 dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El tema es el amor. El 11:5, mi título, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por eso usted va a ver, hermano mío, que en este capítulo el Señor trata con Marta, trata con María y después va a tratar con Lázaro. Todos pareciera que necesitaban un trato diferente, especial. Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Una amistad, un amor profundo del Señor hacia sus discípulos, sus ovejas. 11:35 dice que el Señor Jesús lloró. Y cuando los judíos que acompañaban a María, pensando que iba al sepulcro a llorar, vieron a Jesús que le caían lágrimas sobre su rostro, dijeron 11:36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Entonces yo no puedo no ver que este capítulo es del amor. Este capítulo tiene que ver con el amor profundo de nuestro Dios. Y creo que es hasta mutuo. Es mutuo. Sus discípulos amando a Jesús, Jesús amando a sus discípulos. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, que dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos míos, esta relación de amor que tenemos con nuestro Salvador termina siempre en adoración. Termina siempre dándole la gloria, amándolo, disfrutándolo, conociéndolo, cantándole. Habiendo hecho esta introducción, me gustaría que analicemos el texto que hemos leído. 11:28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Después que Marta reforzó su fe, que seguro que en la aldea mientras lloraban, donde todo era oscuro, donde Lázaro ya estaba muerto, donde Lázaro ya fue enterrado, esos momentos tan oscuros que la fe de muchos titubea, se mueve, y el Señor, ¿dónde estás? Y yo soy su hijo, y empezamos a mirar con desconfianza al Señor. Bien, después que Marta se fortaleció, ¿con quién se fortaleció Marta? ¿Estando en su casa? ¿Tomando mate? ¿Saliendo de vacaciones? ¿Yendo a un oasis? No, después de haber estado con Cristo, Marta se fortaleció. A tal punto que ya tenía para compartir, vino como mensajera a decirle a María: María, el maestro está aquí y te está llamando. El maestro te llama. María seguía en la casa. Me cuesta creer que María no se haya enterado cuando salió Marta. Pero recuerden que María era más quieta, más analítica. Y posiblemente seguía meditando cuando no había que meditar más nada, había que salir corriendo a buscar a Jesús. Muchas veces ya no hay tiempo de meditar. ¿Se acuerda lo que pasó enfrente del Mar Rojo? Cuando el pueblo tenía a los egipcios por atrás,
el Mar Rojo de frente y ellos dijeron, bueno, pongámonos a orar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo que avance. Bueno, María debería haber salido corriendo también a buscar al Señor, pero su carácter, su forma de ser, posiblemente le estaba jugando una mala pasada. Se quedó con los llantos, se quedó con la oscuridad, se quedó donde no hay esperanza, seguía masticando su sinsabor. Aunque el texto no lo dice, evidentemente Jesús envió a Marta por ella. Probablemente le dio el mensaje a María en secreto, esperando que ella también pudiera tener este encuentro personal que tuvo Marta con Jesús, antes que la multitud lo vea. La razón por la que llamó a María fue que Jesús le había pedido que lo hiciera. Jesús le dijo a Marta, Marta, dile a María que estoy y que venga. Esta es sin duda la explicación más natural de las palabras, el Maestro está aquí y te llama. Yo no sé, hermanos míos, pero qué alegría saber cuando estoy en problema, cuando estoy en oscuridad, que llegue esa palabra que dice, el Maestro está aquí y te llama. ¿No? Todo empieza a tener un poco más de aire. 11:29 de nuestra lectura. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Me gusta esta expresión, ella cuando lo oyó. Me hace recordar a Juan 10:27, que ya hemos pasado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. María escuchó la voz de Jesús a través de su hermana Marta. La reconoció enseguida, el Maestro está aquí y te llama. Fue suficiente. María fue llamada por Cristo a través de Marta y podríamos creer que Marta fue por su cuenta, pero muchos creerán que Marta dijo, bueno, no, tampoco fue así. Acá vemos la doctrina de la elección incondicional, el llamado eficaz, la gracia irresistible de nuestro Dios. Juan 11:20 de nuestro capítulo dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, entonces salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta también escuchó que Jesús venía. Nadie busca al Señor por su cuenta, es Dios quien le busca primero. Este patrón está en todas las Escrituras, mis hermanos. Me hago una pregunta, ¿por qué Jesús permaneció en el mismo lugar que lo encontró Marta? ¿Por qué no se movió de ese lugar? ¿Por qué no avanzó? ¿Por qué no fue acercándosele más a la aldea o a la casa de estas hermanas? Bueno, los comentaristas nos dicen y nos brindan dos miradas. Nos dan una primera mirada, nos dicen que Jesús quería darle a María la oportunidad de tener una entrevista personal como la tuvo su hermana Marta, pero la verdad que el texto nos tira por tierra este comentario, ya que la entrevista con María dista mucho de ser privada. Hemos leído, María vino con toda una turba de llorones. No tuvo una entrevista como tuvo Marta. Y la segunda mirada que nos dan también los comentaristas es que el lugar donde estaba enterrado Lázaro estaba próximo al lugar donde se encontraba Jesús. Jesús tuvo el encuentro con su hermana Marta muy cerca al sepulcro donde estaba Lázaro enterrado. Aunque no sabemos con claridad este punto, cuáles son los motivos por qué él se quedó en ese lugar, lo que sí es verdad, que en el único lugar que se necesitaba Jesús era en el cementerio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Porque para nosotros es, ¿a dónde iríamos nosotros? A la casa donde todos están llorando, a consolar. Hasta ahí llegamos. Solo Cristo puede llegar hasta el cementerio. Solo Jesús tiene poder para llegar a ese lugar. Amén. Si este fuera el caso, no es difícil entender porque Jesús, que no tenía nada que hacer en la casa de María y de Marta, pero sí tenía mucho trabajo en la tumba. Por eso Cristo se quedó cerca de la tumba. Mi trabajo está acá, tengo que esperar. No tengo nada que hacer en la casa de María. 11:31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Una vez más, mis hermanos, el Señor está orquestando con su soberanía gloriosa todas las circunstancias, porque Dios va a hacer un milagro glorioso y quiere una multitud de testigos. Esto ajusta perfectamente con su propósito. Juan 11, 41 y 42 dice esto: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Acá viene la cuestión. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. El propósito de Dios era juntar mucha gente para que vean el poder de Dios y el amor de Dios. Estos judíos que acompañaron a María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y salió, también le habían seguido. Tal vez María salió de una forma muy rápida que los confundió. Ya había pasado 4 días, recuerden, Lázaro muerto. Tal vez a María le quedaban algunas lágrimas más para derramar en la tumba de su hermano. Esto es lo que interpretaron ellos. De todas maneras, debemos tener en cuenta también que esta decisión de parte de los judíos es obra de Dios, de juntar mucho pueblo para que sean testigos de lo que Dios va a hacer. Es así el Señor. ¿Cuántas personas están? Yo he recibido a Cristo por ser un testigo de su poder. Y muchas personas estuvieron cerca del obrar de Dios y han creído por ver el obrar de Dios. Dios obra de maneras maravillosas. Maravillosas. 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como el pastor bien lo decía esta mañana, parecía que hubieran estado hablando las hermanas estos 4 días. Si hubiera estado el Señor, esto no pasaba. Si estaba el Señor, esto no hubiera ocurrido. Seguro se estaban comiendo la cabeza pensando eso. Pero cuando María vino a Jesús, cayó instantáneamente a sus pies para llorar. Hermanos, no hay cosa más hermosa que postrarse ante el Señor y llorar. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Pero muchas veces lloramos por todos lados, pero no a los pies de Jesús, donde hay respuesta, donde hay paz, donde hay limpieza. Lloramos por todos lados. Le contamos a la amiga, le contamos al amigo, le contamos al patrón. Jesús sigue esperando que le cuentes tu drama y quiere secar tus lágrimas. Pero muchas veces no hacemos lo que hizo María. Esta actitud de reverencia y adoración es lo que repitió lo mismo que su hermana Marta. Señor, si hubieses estado aquí.
mi hermano no hubiera muerto. En cuanto al significado de esta exclamación, el pastor fue muy claro, no están enojada con Cristo, no es un reproche. Ellos están diciendo confiadamente, si Cristo estaba, esto no sucedía. Esto es confianza plena, más allá que estaban confundidas y aturdidas. ¿Algún creyente en este lugar tiene dudas que si Cristo está, Él nos defiende? Sí que lo creemos, pero muchas veces estamos confundidos con la voluntad de Dios. No sabemos muy bien. Como Job. Si no tuviéramos capítulo 1 y capítulo 2 de Job, ni entenderíamos por qué le ocurrió a Job lo que le ocurrió. Estaríamos como los amigos, diciéndole un montón de cosas. Seguro que te pasó por esto. No, fue por esto. No, yo creo que fue por esto. Nosotros tenemos el capítulo 1 y 2, sabemos por qué fue. Pero los amigos no tenían ni idea por qué fue. Ellas tenían confianza en su poder para sanar. Ellos lo habían visto, ellos eran testigos que Cristo sanaba. Observen que mientras Marta no cayó a los pies de Jesús, Marta no se postró, pero Marta tuvo unos agregados magníficos. Marta le dijo, yo sé que lo que le pedís a Dios, Dios te lo da. Y Marta también hizo la triple confesión que hablábamos. Eres el Hijo de Dios, eres el enviado de Dios, yo he creído. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas, Dios te lo dará. Hermanos, en este relato, las hermanas parecen iguales ahora. ¿Saben qué? Yo puedo ver el crecimiento de estas hermanas en este lugar. Porque arrancamos viendo cuando parecía que una estaba más crecida que la otra. Una había escogido la mejor parte, escuchaba a Cristo. Pero andando el tiempo, el reto que le dio el Señor, la exhortación que le dio a Marta, cuando le dijo, Marta, afanada y turbada, estás con tantas cosas, parece que Marta no se ofendió. Al contrario, Marta se dedicó a escuchar a Dios, a tal punto que tira 4 declaraciones gloriosas que tenemos en el capítulo 11. Marta progresó un montón, creció un montón Marta, hasta llegó a igualar a María, que había escogido en primer momento la mejor parte. Hermanos, cuando escuchamos a Cristo, cuando entendemos que todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, crecemos, hermanos. Acá vemos a las hermanas muy parejas espiritualmente, muy crecidas las dos. Hermanos míos, 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le contestaron, le dijeron, Señor, ven y ve. Esta expresión que dice que el Señor se estremeció, esta palabra significa que el Señor se enfadó. Para ser más exacto, el Señor bufó en cólera. Suspiró con disgusto. Y Juan nos agrega que también se conmovió el Señor. El Señor quedó agitado dentro de sí, nos dice el texto. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que lo puso así al Señor? ¿Qué es lo que al Señor lo hizo respirar como si fuera un caballo con fuerza, a tal punto que quedó agitado en su espíritu? Ciertamente, hermanos, no es por ver llorando a María y a sus acompañantes que lo hizo reaccionar de esta manera, ya que Él mismo dentro de poco va a llorar también. Entonces no es que el Señor le molesta que sus hijos lloren, que sus hijos derramen lágrimas en situaciones extremas, difíciles. No creo que le haya molestado eso, porque Él
va a llorar dentro de muy poco. Algunos comentaristas nos dicen que el disgusto que lo dejó agitado al Señor es por el pecado, es por la fuente de lo que estaban pasando sus hijos. El pecado es la causa de la enfermedad, mis hermanos. El pecado, el sufrimiento, el pecado es causa de la muerte. Porque entró el pecado, entró la muerte al mundo. Entonces, el enojo del Señor es contra el pecado, posiblemente. Pero si bien estamos de acuerdo con este comentario, que el Señor lo agitó su espíritu, lo hizo bufar en cólera, es producto de que el pecado arruina la vida de sus hijos. Estamos de acuerdo con este comentario, es una muy buena reflexión. Pero ¿saben qué? Creo que hay algo más. También me gustaría agregar algo más a esto. Y es la simpatía, es la empatía, es ponerse en los zapatos de sus hijos, es lo que Cristo está haciendo. Para los griegos, para muchos pensantes, Dios era alguien lejano al hombre. No le interesa lo que le pasa al hombre. Este Dios que se hizo carne no es como dicen los griegos. Yo creo que Jesús se puso a llorar por ver llorar a sus amigos. Creo que Jesús también lloró porque no puede soportar. ¿Se acuerdan la prédica del pastor Mario? Cuando Agar fue despedida por Abraham y se puso a llorar el muchacho, ¿se acuerdan? Pastor Mario decía, él no puede soportar ver llorar al muchacho. Es así, mis hermanos, cuando sus hijos lloran, él no lo puede soportar. Por eso, este sumo sacerdote que sabe entendernos y comprendernos, llora con cada uno de nosotros. El que dijo que debíamos reír con los que ríen y llorar con los que lloran, está llorando con los que lloran, mis hermanos. Es el ejemplo. Y no solo esto, que dentro de ese grupo que estaba con María había futuros creyentes nuevos que iban a creer en él. Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. De hecho, el contexto de nuestro relato ni siquiera menciona el pecado. Yo me inclino más que está hablando de que el Señor tuvo empatía con los suyos. Es más, es simpatía profunda con sus escogidos. Dijo el hermano Pablo, todos me abandonaron, ninguno estuvo conmigo. Ahí terminó, salvo el Señor. Él es el que nunca falla, mis hermanos. Él va a estar para llorar con nosotros. Cuando ninguno nos quede, Él va a estar llorando con nosotros. Y también va a reír con nosotros. Amén. Indignado con el pecado como raíz de todo sufrimiento y pesar, pero también haciendo suyo el dolor de los suyos. Jesús, conmovido profundamente en el espíritu y visiblemente estaba agitado, dijo, ¿dónde le pusiste? Jesús está quebrado, Jesús está angustiado, está realmente su corazón estrujado por dolor de sus amigos. Y ellos le contestaron, Señor, ven y ve. ¿Entienden que estaba cerca el sepulcro? Ven y ve, es algo muy cercano. Miren lo que dice Apocalipsis 7:17, yo se lo leo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este Dios secará nuestras lágrimas un día. No lloraremos más, no sufriremos más y nunca más moriremos. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros eternamente en nuestras vidas. 11:35 dice el versículo más corto de la Biblia. 11:35, sepan de memoria, Jesús lloró. Jesús lloró en otra oportunidad cuando entró a Jerusalén. Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. El lloro sobre Jerusalén es diferente al lloro de este capítulo. El lloro de Jerusalén es un lamento por una ciudad rebelde. Es un lamento por una ciudad que no escucha, que no se arrepiente, que no le recibe, que le aborrece, que le quiere matar, que lo busca por todos lados, que le viene a buscar para que pise el palito todo el tiempo. Es un lamento de Cristo ese llanto. Pero el llanto de este capítulo son lágrimas silenciosas. Son lágrimas que caen por las mejillas del santo. Son lágrimas que caen por el rostro más hermoso que pudieron ver la humanidad. Son lágrimas silenciosas. Son lágrimas de nuestro Dios. Es más, los verbos son diferentes. El verbo de Jerusalén es alguien que está haciendo un escándalo. Es al mismo llanto de estos acompañantes que estaban con María. Eran escandalosos, gritaban, lloraban. Jesús no, Jesús solo le corrían lágrimas por sus mejillas. Eran lágrimas de genuino amor hacia sus escogidos. Debe insistirse, sin embargo, en que esas lágrimas de nuestro Señor no fueron acompañadas de pecado. No es porque había un pecado. No fueron lágrimas de los llorones que eran contratados, de los profesionales. Ni eran lágrimas de sentimentalismo. Vio que a veces lloramos porque somos sentimentalistas, escuchamos una canción y nos cae una lágrima, vemos una novela. No vaya a confundir las lágrimas del santo con esas. No tienen nada que ver. Cuando llora por las novelas, o cuando llora cuando ve un amigo. No las vaya a confundir. Estas son lágrimas de su Dios por amor a usted. Dijeron, 11:36, dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. 11:37, y algunos de ellos dijeron, no podía ese no me agrada, pero no importa, sigamos. Que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Los judíos que estaban viendo a Jesús llorar, hicieron su interpretación de por qué estaba llorando. Ellos dijeron, mirá cómo le amaba. Impresionante. Como si Jesús estuviera llorando solo porque tiene dolor. O porque Jesús estuviera llorando solamente porque te acompaño en el sentimiento. Entonces Jesús los confunde a esta multitud. No saben muy bien. Solo saben que amor era seguro. Pero aún esta mala interpretación de estos judíos va a ir en aumento. Porque estos mismos judíos van a ver lo que el Señor va a hacer. Y van a terminar creyendo en Él. Esto nos pasa a todos cuando conocemos al Señor. Vemos que tiene un amor diferente. Es más, les pasa a los incrédulos cuando nos conocen a nosotros. Nos ven que tenemos un amor raro. Somos raros. Pero le falta conocer al Maestro en acción. ¿Amén? Ya lo hemos leído. 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Los judíos creyeron que el caso de Lázaro ya había concluido. Ellos dijeron, ya está muerto. Lo único que queda, ¿qué? Llorar. Llorar unos días más y
y consolarse. No había nada para hacer. El problema no tenía solución. Después de todo, Lázaro ya estaba muerto y hace 4 días. Y Marta va a ser muy fuerte. Ya hiede. Pero, ¿por qué Jesús no había impedido su muerte? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor no impidió su muerte? Algunos le preguntaron con espíritu crítico, otros porque estaban perplejos. ¿Acaso el que había abierto los ojos al ciego? No podían olvidarse lo que había dicho con el ciego esa multitud. ¿No podía ser que éste no muriera? Parece que las noticias de la resurrección de la hija de Jairo y de la hija de la viuda de Naín, el hijo, parece que a Jerusalén las noticias no habían llegado que este maestro levanta muertos. O en caso contrario, esta muerte tal vez era diferente a todas, porque las otras muertes eran ahí, habían muerto ahí, en el momento. Esta muerte realmente quita esperanza a cualquiera. De 4 días ya está hediendo. Para estos judíos que acompañaron a María, el caso no tenía remedio. Se lo dejo ahí. Para estos judíos el caso no tenía solución. ¿Oramos? Dejamos la incógnita para que siga el próximo domingo, para ver si en las manos de nuestro Dios las cosas no tienen solución.